En 16 años hubo 8 dobles asesinatos en las colinas que rodean Florencia, 16 muertos en total. 5 hombres distintos fueron señalados como el asesino. Uno murió en la cárcel esperando un juicio que nunca llegó. Otro desapareció de la faz de la tierra y nunca nadie ha vuelto a saber de él. Y otro fue condenado a perpetua por 4 de esos crímenes gracias al testimonio de un hombre que cambió de versión en más de 20 ocasiones. Y de todo esto, solo hay una cosa que nadie discute, una sola. Una pistola, una Beretta del calibre 22. Hoy no vamos a hablar del monstruo de Florencia como tal, sino hoy vamos a hablar de quiénes lo buscaron y cómo se llevó a cabo todo el proceso. Hola y bienvenidos a Un Café con Carmen. Sírvete un café y ponte cómodo porque seguimos en la segunda temporada de Un Café con Carmen. Hola, qué ilusión que estés ahí. Para los nuevos, yo soy Carmen, he estado en la calle como policía, soy criminóloga, estudio psicología y tengo un máster en criminología y victimización. Aquí no venimos a contarte el típico true crime morboso, venimos a analizar la realidad con ojos profesionales pero sin perder el corazón. Porque detrás de cada caso hay una historia humana que merece ser contada más allá de los titulares. ¿Te vienes a descubrir el porqué de las cosas? Quédate, que empezamos. Seguramente hayas oído hablar del monstruo de Florencia, puede que incluso hayas visto la serie de Netflix que se estrenó en octubre de 2025 y que fue la primera producción italiana que llegó a la plataforma y que llegó a ser número 1 a nivel mundial. Si la viste, quizás te quedaste con la misma sensación que se queda todo el mundo, la de no haber entendido nada. Es totalmente normal, no es culpa tuya y tampoco de la serie. Este es probablemente el caso más contaminado de la historia judicial europea y hoy quiero contártelo de una manera un poquito distinta y más entendible. No te voy a hacer la lista de los 8 crímenes con todo lujo de detalles, porque de eso pues ya hay 500.000 podcasts, además de la serie, sino que te voy a contar cómo un país entero se pasó 40 años buscando a un monstruo y cómo por el camino se lo fue inventando. Y te aviso de una cosa antes de empezar, aquí hay mutilaciones. Voy a nombrarlas una vez, con precisión y sin adornos, porque forman parte del análisis criminológico y obviamente no puedo omitirlas, pero no me voy a recrear. Si tú estás aquí es porque sabes que en esta casa las víctimas no son atrezo. Vamos a empezar con lo mínimo que necesitas saber, los hechos. Entre 1974 y 1985, 7 parejas jóvenes fueron asesinadas mientras estaban aparcadas de noche en caminos de tierra y descampados del campo florentino, sitios discretos y a las afueras. El patrón es de una regularidad casi burocrática. Eran noches de fines de semana, casi siempre sin luna, que es un dato bastante curioso. Parejas jóvenes en coches aparcados. Primero siempre disparaba al hombre a través de la ventanilla y después la disparaba a ella. Normalmente, una vez ya se había asegurado que las 2 personas estaban muertas, lo que hacía era sacar el cuerpo de la mujer del vehículo y le practicaba extirpaciones con una arma blanca. En algunos crímenes el pubis, en los 2 últimos también el pecho izquierdo. Normalmente era eso, era extracción del pubis, pero llegó incluso a sacar el pecho izquierdo. Ya está. Eso es todo lo que hacía y normalmente siempre se repetía del mismo modo. En estos casos, de estos datos, más concretamente, no voy a decir nada más, pero quiero que os quedéis con el dato porque va a ser muy importante más adelante. Aparte de esto, tenemos que hay una excepción bastante rara. En septiembre de 1983, en Giogoli, las 2 víctimas eran 2 chicos alemanes que dormían en una furgoneta. En este caso, pues no hubo mutilación y uno de ellos llevaba el pelo largo y rubio. La hipótesis que se manejó es que el asesino se equivocó, entendió que había una pareja dentro y cuando se dio cuenta del error, se marchó. Piensa lo que significa eso. El hecho de que se equivocara y se fuera sin hacer la mutilación. Significa que no le importaban esas personas concretas, sino que le importaban su representación, lo que esas personas representaban. Y el último crimen, en septiembre de 1985, en un pinar llamado Scopetti, fue contra 2 turistas franceses que acampaban en tiendas. Días después, el fiscal que llevaba el caso, Silvia de la Mónica, recibió en su despacho un sobre, y dentro había un fragmento del cuerpo de la víctima. El mensaje era clarísimo: te veo. Después de eso, silencio, nunca más volvió a matar, y eso criminológicamente ya en sí mismo es una pregunta enorme, porque los asesinos en serie no suelen parar porque sí. Paran porque mueren, porque se los encierra o porque se van.
y por lo tanto siguen cometiendo crímenes pero en otro sitio. Entonces es muy raro que después de esa equivocación, después del asesinato de los 2 turistas franceses en una tienda de campaña, se enviara una pieza de un fragmento de las víctimas a la fiscal que llevaba los casos de esas muertes y a partir de ahí finalizaran los asesinatos. El día en que nació el monstruo. Ahora viene la parte que para mí, como criminóloga, me parece la más fascinante de todo el caso. Porque el monstruo de Florencia no empezó a existir en 1974, empezó a existir en julio de 1982. Te explico un poquito. Hasta ese verano, la policía italiana tenía 4 dobles homicidios, que sabían que era el mismo autor por balística, es decir, los casquillos tenían la misma marca del percutor. Era básicamente una munición Winchester de la serie H, es decir, la misma pistola. Eso es lo que en criminología llamamos vinculación de casos, case linkage. Unir crímenes que pues a primera vista parecen independientes a partir de pruebas que vamos encontrando un poquito. En julio de 1982, pero alguien fue a rebuscar en un expediente de 14 años antes, agosto de 1968 en concreto, ¿vale? En Sigma, a las afueras de Florencia. En ese momento, una mujer que se llamaba Barbara Locci y el hombre con el que estaba, que es Antonio Lobianco, fueron asesinados a tiros dentro de un coche. En el asiento de atrás dormía el hijo de ella, Natalio, de 6 años y medio. El niño, raramente, sobrevivió. Pero aquel crimen ya se había encontrado un autor, ya había sido condenado ese autor, en concreto Stefano Mele, el marido de Bárbara. En concreto porque Stefano Mele confesó. Stefano Mele era el marido de Bárbara. Obviamente el chico que fue asesinado con Bárbara era el amante de Bárbara, era Antonio Lobianco, no era la misma persona. Y el marido de Bárbara confesó el crimen y fue condenado y cumplió su condena. Entonces este caso fue cerrado desde hacía más de una década. Pues bien, el 20 de julio de 1982 apareció dentro del sumario de aquel juicio que hemos dicho que hemos ido buscando unas bolsitas con 5 casquillos y 5 proyectiles. Se analizaron y sorpresa, ¿qué pasó? Pues que eran la misma pistola que hemos dicho antes. Y ahí, en ese instante exacto, nació El monstruo de Florencia, un crimen pasional de 1968 con culpable, confeso y condenado se convirtió de golpe en el primer eslabón de una cadena de asesinatos en serie. Y ahora, agárrate, porque viene el detalle para mí más impactante. Nadie se pone de acuerdo en cómo apareció esta pista. Es decir, nadie se pone de acuerdo en decidir quién fue el que buscó esta pista, quién fue el que decidió analizar esos casquillos. Nadie sabe nada. La versión oficial dice que durante un año un suboficial que llevaba tiempo trabajando en los carabineros, es decir, un policía, se acordó espontáneamente de aquel caso y decidió, dado que habían aparecido todos estos nuevos casos, pues contrastarlos. Otra versión pues sostiene que la propia fiscal de la Mónica y el juez instructor en agosto y octubre del 1982 les llegó un anónimo, un recorte de periódico del 1968 con una nota grapada que decía básicamente: revisad el caso Mene. Y al remitente de ese anónimo lo llamaban el ciudadano amigo. Y ese anónimo nunca ha aparecido, nadie lo ha visto. El juez instructor, que años después absolvió a todos los sospechosos de esta primera fase, llegó a escribir en su resolución que la historia del anónimo era una invención periodística. Entonces, en este momento vamos a pararnos un momento, porque estamos hablando de un hecho que es fundacional del caso, de un hecho que supone el momento cero, el inicio, y ni siquiera de ese inicio existe una versión única. De este modo, si el punto de partida del caso del monstruo de Florencia ya está en disputa, imagínate todo lo que viene detrás. Entonces, ¿qué pasó a partir de encontrar todas estas pistas? Muy sencillito. A partir de encontrar estas pistas, es decir, a partir del 1982, cuando se descubrió todo, ocurrieron 3 oleadas. La oleada 1, la pista sarda. Si el crimen de 1968 era el primero, el asesino tenía que estar en aquel entorno. ¿A qué nos referimos a aquel entorno? El entorno era un grupo de migrantes sardos asentados en Toscana, con una vida familiar densísima, rencores cruzados y varios hombres que habían pasado por la cámara de Barbara Locci. Fueron cayendo uno detrás de otro. El marido fue condenado, sus cuñados también investigados, Francesco Vinci, su hermano Salvatore, años de detenciones, de registros, de portadas y al final, en diciembre de 1989, el juez instructor los absolvió a todos.
Y aquí hay un detalle importante que tenemos que tener en cuenta. Salvatore Vinci, uno de los grandes sospechosos, desapareció sin dejar rastro en 1988. En este momento los crímenes también habían terminado. Casualidad, nadie lo sabe, porque nunca se ha sabido y nunca se ha vuelto a saber de Salvatore Vinci. Oleada 2. Pietro Pacciani. Cuando la pista sarda se desmorona, la investigación obviamente necesita desesperadamente un culpable. Como vimos en el caso anterior, el Estado siempre busca culpables porque puede más el miedo de la población que la verdad de lo que está ocurriendo. Y aparece Pacciani, que es un campesino de la zona de San Casciano, hombre violento con antecedentes de haber matado a un hombre en los años 50 y por abusos dentro de su propia casa. Las pruebas escalofriantes por los circunstanciales que son. Es cierto que guardaba recortes y revistas sobre los crímenes, tenía fotografías con zonas del cuerpo señaladas en lápiz. Escribía una palabra con la misma falta de ortografía que aparecía en el sobre que recibió la fiscal, recordemos, aquel sobre con una parte de una de las víctimas. Y había anotado la matrícula de un coche de una pareja que solía aparcar en el Pinar de Scopeti. Fíjate bien en lo que acabo de decirte, todo eso apunta a un hombre obsesionado con el caso. Nada de esto demuestra que lo cometiera. Y no hubo ni una sola prueba forense que lo situara en ninguna escena. Es decir, es cierto que todo lo que hemos dicho, ¿no? Los recortes, las fotografías con determinadas zonas del cuerpo señaladas, que cometiera las mismas faltas, que tuviera matrículas apuntadas, podrían ser indicios de que él fuera el culpable, pero también puede ser indicios de alguien que tiene una obsesión con el monstruo de Florencia o bien que tiene una fascinación por los crímenes del monstruo de Florencia. No en sí determinan que sea el culpable. De este modo, en noviembre de 1994 lo condenaron por 7 de los 8 dobles homicidios. De este modo, como podemos ver, no hay ninguna prueba forense que realmente los sitúe en la escena, que realmente demuestren que esta persona ha cometido los crímenes, sino que tenemos pruebas circunstanciales que quizás simplemente demuestran que es una persona que está obsesionada o fascinada con el monstruo de Florencia y sus crímenes. Pero aún y esto, y aún y no tener pruebas suficientes, aún y no poderlo situar en la escena del crimen y tener pruebas forenses, en noviembre de 1994 condenaron a Pacciani, por 7 de los 8 dobles homicidios. Acordaros, no tenemos pruebas forenses, solo pruebas circunstanciales, no tenemos pruebas de que él los cometiera, simplemente de que tenía una obsesión por esos crímenes. Y en febrero de 1996, 2 años más tarde, la apelación lo absolvió, es decir, en 1994 lo condenan por 7 de los 8 doble homicidios, pero 2 años más tarde lo absuelven. Ese mismo año, el Tribunal Supremo italiano anuló la absolución y ordenó repetir el juicio. Por lo tanto, 1994 lo condenamos, 1996 lo absolvemos y ese mismo año, el Tribunal Supremo anula la absolución y ordena repetir juicio. Pacciani finalmente murió en febrero de 1998 antes de que este juicio llegara a celebrarse. Y esto es importante que lo digamos porque Pietro Pacciani nunca tuvo una condena firme, sino que murió jurídicamente inocente. Y por último tenemos la oleada 3, los compañeros de merienda. Aquí llega lo que para mí es lo más grave de todo, desde mi punto de vista de psicología del testimonio. Aparece un hombre llamado Giancarlo Lotti. Este hombre empieza a declarar, dice que él estaba allí, que participó en los asesinatos y señala a Pacciani, que ya estaba muerto para ese momento, y a otro vecino, que es Mario Vanni, el cartero del pueblo. Los llamaron los compañeros de merienda, porque así se referían entre ellos a sus quedadas. El problema es lo que pasó con estas declaraciones, ¿vale? Lotti fue cambiando de versión una y otra vez a lo largo de los interrogatorios. Nunca estableció una declaración firme. Añadía detalles, quitaba otros, movía fechas, incorporaba personas, movía toda la información a su antojo. Y en el año 2000, esas declaraciones sostuvieron 2 condenas firmes. Cadena perpetua para Mario Vanni por 4 de esos doble homicidios, es decir, de los 8, 4, y 26 años para el propio Lotti. Esa es, a día de hoy, la única verdad judicial que existe sobre el caso. Por lo tanto, Lotti declara, acusa a Pacciani, que ya no estaba vivo, acusa a Vanni, que es el cartero del pueblo, pero obviamente también se acusa a sí mismo, ¿no? Porque él dice que participó. De este modo consigue una cadena perpetua para Mario Vanni y 26 años para él.
Y eso es lo único que sabemos realmente hasta el día de hoy. Existe una cuarta pista, la pista esotérica. Esta pista sostiene que los que cometían estos crímenes, es decir, los ejecutores materiales del crimen, eran personas que trabajaban por encargo. En concreto, serían personas que trabajarían para una secta que necesitaba restos humanos para realizar rituales. De este modo, todos estos asesinatos serían gente que cometía estos crímenes para una secta que necesitaba partes de cuerpo humano. Esa línea llevó a la Fiscalía a Perugia a investigar la muerte de un médico que apareció sin vida en el lago Trasimeno en 1985. Pero finalmente todas estas suposiciones y todas estas actuaciones acabaron archivadas y no llegaron a nada. Pero mira hasta dónde llegó todo el caso, hasta dónde llegó la cosa, que nos trasladamos a 2006, que es realmente hace 20 años. En 2006 la Fiscalía llegó a detener a Mario Spesi. Mario Spesi era el periodista que llevaba 20 años cubriendo el caso, es decir, cubriendo el caso del monstruo de Florencia. Y, por lo tanto, se le declaró sospechoso e implicado en las muertes. Estuvo durante 3 semanas en prisión y finalmente salió sin cargos sostenibles. No se encontraron pruebas suficientes para continuar con los cargos. Conjuntamente con Mario, el escritor estadounidense Douglas Preston, que estaba trabajando con él en un libro sobre el caso del monstruo de Florencia, también fue interrogado e informado de que figuraba como investigado y como sospechoso de participar en los crímenes, pero finalmente también fue absuelto y acabó saliendo de Italia sin ningún tipo de problema. Si te paras a leerlo otra vez, verás que la investigación acabó investigando a quienes investigaban la investigación. Es decir, es un poco complicado, pero básicamente la investigación del monstruo de Florencia y de los asesinatos del monstruo de Florencia acabó acusando e investigando a aquellos que también estaban realizando una investigación sobre el monstruo de Florencia o que estaban realizando un libro o que estaban cubriendo, digamos, la noticia del monstruo de Florencia. Y ahora os preguntaréis, vale Carmen, ¿y esto qué nos dice? Pues nos dice en concreto 3 cosas, y las 3 son de manual. Primero de todo, tenemos una visión de túnel, es decir, en criminología nos llamamos visión de túnel al proceso por el cual un equipo de investigación selecciona a un sospechoso y a partir de ese momento filtra toda la información que llega. Es decir, toda la información que llega la filtran y solo seleccionan aquella que encaja con el perfil de sospechoso que hemos seleccionado y esta pasa a ser prueba, mientras que el resto se descarta. De modo que lo que no encaja se convierte en ruido y queda totalmente descartado. En este caso no pasó solo una vez, pasó 3 veces seguidas, con 3 hipótesis incompatibles entre sí. Y cada vez que una hipótesis se derrumbaba, en lugar de revisar el método, se cambiaba el culpable. En segundo lugar, tenemos la contaminación de los testimonios. Es decir, un testigo declara 20 veces, si no más, y esas 20 veces las está cambiando, está añadiendo, quitando información, está haciendo cosas que no cuadran un poquito con lo que sería una declaración. Es decir, un testigo obviamente puede rectificar, puede hacer cambios, puede darse cuenta de que se ha equivocado o añadir información que quizás había olvidado, pero no puede ser que cambie más de 20 veces una declaración. De este modo, ¿qué está pasando? Que esa persona está construyendo un relato. Es decir, la memoria hermana no es un archivo del que sacas una carpeta, ¿vale? Sacas una carpeta y recuerdas todo aquello que te interesa, sino que es un proceso reconstructivo que se rehace cada vez que lo activas y que incorporas sin que tú te des cuenta lo que has leído en el periódico, lo que has visto en las noticias, etc. O lo que, por ejemplo, una pregunta mal formulada te ha sugerido, lo que crees que la persona que te interroga quiere escuchar o quiere saber. Por ejemplo, tenemos que Elizabeth Loftus lleva 50 años demostrándolo en laboratorio. Ella dice que se pueden implantar recuerdos completos de sucesos que jamás realmente ocurrieron, simplemente con la forma en que las personas preguntamos. Y aquí, de este modo, tenemos un caso construido. Es decir, en buena medida, esta declaración cambiante de un solo hombre no solo no era una declaración real y verídica, sino que a partir de las preguntas y de irlo interrogando y de hacerle diferentes interrogatorios con diferentes preguntas, con diferentes metodologías, etc., se fue construyendo un relato el cual culpaba a determinadas personas, aunque realmente ese relato no era verídico. Y por último, tenemos la firma y el modus operandi. Esta es la parte que quiero que te lleves en concreto de este episodio, porque casi ningún podcast lo explica bien, y no porque no lo sepan hacer o porque lo hagan mal, sino porque a veces hay cositas que se nos pueden pasar por alto si no tenemos la formación adecuada.
El modus operandi es lo que el agresor necesita hacer para cometer el crimen, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos la pistola, el lugar apartado, las noches sin luna, siempre dispara primero al hombre y luego mata a la mujer, etc. Es decir, el modus operandi es funcional y evoluciona, es decir, se aprende, se corrige si se comete algún error y se perfecciona. Mientras que la firma es lo que el agresor necesita para sentirse satisfecho. No sirve para nada práctico, sino que le hace perder el tiempo y aumenta muchísimo el riesgo de ser detenido. Pero lo hace porque quiere y porque le da satisfacción. Entonces no es algo que lo haga porque le convenga, no es algo práctico como tal, sino que es algo que hace porque quiere hacerlo, porque le da satisfacción. Las mutilaciones en estos casos en concreto eran la firma. Y por eso la teoría de la secta, la de los encargos por dineros, siempre pues me ha chirreado un poquito, porque una firma no se subcontrata, es decir, tú puedes contratar a alguien que sea un asesino a sueldo, por ejemplo en este caso, porque necesitas algo de esas víctimas, pero una firma como tal, esa firma de las mutilaciones, sobre todo en el caso de la mujer, no se subcontrata. Luego también tenemos que la firma es fantasía. La fantasía tampoco es transferible. Puedes pagarle a alguien para que mate, pero no puedes pagarle a alguien para que sienta a la hora de hacer estas cosas como serían la firma. Y hay una cuarta cosa, que no es técnica, pero que a mí me parece la más importante de todas. Mira quién eran las víctimas. Eran parejas jóvenes, en coches, de noche, en la Italia de los 70 y 80, en una época en que las parejas se iban al campo a estar solas porque no tenían absolutamente ningún otro sitio donde estar. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta el contexto y el momento. Mirar cómo trató la prensa de la época Barbara Locci, la mujer asesinada en 1968. La retrataron como adúltera del pueblo, su vida sexual pues fue portada de revistas y de periódicos. En concreto el director de la serie de Netflix ha dicho que su objetivo no era tanto retratar al asesino, sino como retratar la sociedad italiana de aquella década. Un modelo patriarcal rígido con una violencia machista incrustada en lo más hondo, porque no se centraron tanto quizás en el asesino y en lo que cometía el asesino y en obtener pruebas para saber quién era realmente el monstruo de Florencia, sino que hubo muchos ataques hacia las víctimas y en concreto Bárbara pues fue bastante atacada y bastante blasfemada, no solo pues porque al final fue asesinada con su amante, sino porque se descubrieron cosas de su vida privada que al final pues en esa sociedad en concreto tan machista y tan retrógrada, pues hicieron que se la atacara bastante y que incluso se la pudiera llegar a culpar de su propia muerte. Estamos llegando al final del caso y obviamente tú me dirás, bueno Carmen, esto es historia, han pasado 40 años, el caso digamos que ya está, el monstruo de Florencia pues ya estaría el caso. Pues no, el problema es que han habido actualizaciones y actualmente sigue habiendo actualizaciones y por eso os lo he querido traer. En concreto, hace un año, en julio de 2025, la Fiscalía de Florencia ordena una prueba de ADN. ¿Os acordáis de los hermanos Vinci? Que los investigamos en la pista sarda, en concreto Salvatore y Francesco, que estuvieron un poquito involucrados en la vida de Bárbara como sus amantes, entre otros, y fueron sospechosos de su muerte. Pues básicamente, con este resultado de ADN, vemos que el Natalio, el hijo de 6 años y medio de Bárbara y que sobrevivió al asesinato de su madre y su amante en la parte de atrás del coche en 1968, no era hijo biológico de Stefano Mele, es decir, el marido de Bárbara y el cual fue condenado por su muerte. Es decir, el hombre que pasó 14 años en la cárcel no era su padre, sino que su padre biológico era Giovanni Vinci, el hermano mayor de Salvatore y Francesco, que no fue nunca investigado y que nunca fue el foco de nada, pero resultó ser el padre de Natalio. Y si ahora reordenas el caso conmigo, verás que cambia entero, porque durante más de una década la investigación estuvo persiguiendo a esa familia, a la familia Vinci, sin saber que el niño superviviente del primer crimen era uno de ellos. Entonces no estaban hablando de algo ajeno a su historia, sino que estaban dentro de ella. 57 años, eso es lo que tardó en preguntárselo a una persona y en preguntarse él si este niño era realmente hijo de Stefano Mele. Y el móvil de celos, pues que sostendría la condena en 1968, la pieza sobre la que se construyó absolutamente todo el caso de culpabilidad hacia Stefano Mele, resulta que era muchísimo más enredado de lo que ningún expediente escribió jamás.
Natalio tiene hoy 64 años y se enteró de todo esto por la prensa. Ha contado en más de una ocasión que fue mazazo, que nunca ha tenido paz en toda su vida porque obviamente a día de hoy todavía no sabemos quién ha asesinado a su madre. Y que ni siquiera sabe si Giovanni, el que es supuestamente su padre, está vivo o no. Pensémoslo un segundo. Con 6 años sobrevive al asesinato de su madre. Le interrogan hasta romperle el recuerdo, porque en aquel momento la protección hacia el menor no era tanto como hoy en día. Vio cómo condenaban al hombre que creía que era su padre por el asesinato de su madre. Y a los 70 y tantos abre un periódico y descubre quién es en realidad y quién es su padre en realidad. No es un dato del caso, pero sí que es real que pues se ha reescrito una vida entera, pero desde fuera. Él nunca lo ha escogido así, sino que los demás hemos reescrito su vida por él. ¿Qué más ocurre? En febrero de 2026, el sobrino de Mario Vanni, convencido de que su tía era incapaz de aquello, presenta una solicitud de revisión de la cadena perpetua. Básicamente presenta un informe de etimología forense, ¿vale? Es una ciencia que no existía prácticamente en 1985, hemos evolucionado muchísimo, y que hoy nos permite pues poner fecha a la muerte mediante el estudio del cuerpo y de cómo está el cuerpo y las larvas del cuerpo, entre otros factores. Según los peritos que elaboraron ese informe de etimología forense, las larvas fotografiadas en Scopetti indicarían que el crimen ocurrió 2 días antes de la fecha que fijó la sentencia. Si eso fuera cierto, toda la reconstrucción judicial se caería. La audiencia de Génova no admitió este informe y el Tribunal Superior Italiano lo confirmó en febrero de 2026. Consideran que ese informe no es lo bastante fiable como para constituir por sí solo una prueba nueva, es decir, no es suficiente como para volver a abrir el caso y considerar esa sentencia. Los abogados, pero, han anunciado que se irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo tanto, caberá ver cómo sigue la historia de Mario. Y en abril de 2026, el Ayuntamiento de Florencia le adjudica una vivienda pública a Natalio. Natalio, recordaros, aquel niño que llevaba años viviendo en la precariedad más absoluta. ¿Por qué? Pues porque al final es un niño que cayó en el orfanato debido a que su madre fue asesinada y su padre fue condenado y por tanto ingresó en prisión hasta la mayoría de edad y después vivió en los márgenes de la sociedad. No era una reparación, no es una indemnización, es simplemente una casa por intentar compensarle todo el daño que ha sufrido a la edad de 64 años. Y aquí es donde quiero cerrar el caso. Yo no sé quién fue el monstruo de Florencia, nadie lo sabe. Tenemos demasiadas puertas abiertas y pocas pruebas que sean tangibles y que nos puedan justificar acusar a una u otra persona. Y sinceramente creo que hay muchas probabilidades de que no sepamos nunca quién fue el monstruo, porque quien quiera que fuese, lo más probable es que a día de hoy ya esté muerto. Pero de este caso sí que quiero sacar una lección bastante dura. Cuando la sociedad exige un culpable y encima hay una urgencia para que se encuentre ese culpable, el sistema termina produciendo al culpable. Es decir, cuando la sociedad necesita un culpable, porque obviamente existe una alarma social con todos los crímenes que estaban ocurriendo, y no encuentran a nadie, es la propia sociedad o el propio sistema el que crea un culpable, el que busca culpables donde no los hay, el que filtra la información, como hemos dicho antes, para que toda aquella que encaje con el culpable que han encontrado o que han creado sea válida y toda la que no sea eliminada, porque lo requería la urgencia y la alarma social del momento. Y no es por maldad, sino que es por presión, por miedo, porque hay que dar respuestas y muchas veces no tenemos ninguna. ¿Te acuerdas del episodio anterior cuando hablábamos de la Cosa Nostra, el tema de la mafia italiana en Palermo y todo? Aquellos padres saliendo del juzgado de Valencia con un punzón, pues que el juicio por la muerte de su hijo se había suspendido 5 veces, que es del primer capítulo de la segunda temporada, pues más o menos todo es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero en escalas distintas. Cuando la justicia no llega a tiempo, alguien la fabrica. Lo vemos con el caso de los padres del niño de Valencia, lo vemos con la mafia y todo lo que ocurrió cuando se crearon pues determinados sospechosos para quitar la alarma social, y lo vemos ahora con el caso del monstruo de Florencia. A veces son padres desesperados, a veces es un estado entero, a veces pues es la gente que busca respuestas.
Y mientras tanto, el niño que dormía en el asiento de atrás cumplía 64 años sin saber ni siquiera quién era su padre y sigue haciéndose mayor sin saber siquiera si su padre está vivo o no y quién es el asesino de su madre. Al final hemos hablado de 8 dobles asesinatos, hemos hablado de 16 personas que fueron asesinadas y lo único que en todo este tiempo ha recibido la familia ha sido 70 años de una verdad judicial que ni siquiera los familiares de los condenados se creen y ni siquiera las propias familias de las víctimas se creen. Y hasta aquí el café de hoy. Si te ha hecho pensar, si te ha aportado una mirada diferente más allá del titular, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Yo te dejo una pregunta que me tiene dándole vueltas desde que preparé este episodio. ¿Es peor el culpable que se escapa o un inocente al que condenamos por la prisa de cerrar el caso? Porque el sistema no puede evitar las dos cosas. Cuéntame lo que te leo. Cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo caso.